La trombina. Bueno, entonces, y aquí empieza lo que se llama fibrinólisis, sistema fibrinolítico, fibrinólisis, trombólisis o sistema del plasminógeno plasmina. También se llama, cualquiera de esos tres nombres tiene. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en que las células endoteliales liberan una proteína que se llama activador tisular del plasminógeno. Esto, el TPA es por las siglas en inglés. Nosotros vimos al final de uno de los capítulos que ya vimos, en regulación de enzimas, vimos que el TPA, esta molécula, se utiliza como medicamento para despejar las arterias o los vasos sanguíneos que se han taponado con coágulos y que ella lo disuelve. Esto lo vimos ahí en un corazón. Entonces, lo que hace el activador tisular del plasminógeno, pues no es otra cosa que activar el plasminógeno, como bien lo dice, y lo activa a plasmina. Esto tiene obviamente una regulación, y esa regulación es el PAI-1. El PAI-1 inhibe el TPA. Hay tres PAIs, está el PAI-1, PAI-2 y PAI-3. El PAI-1 lo tenemos todos nosotros, en cantidades grandes, porque siempre el inhibidor es superior a la enzima, o sea, la concentración en el plasma es más grande. Entonces, este inhibe este, y existen tres. PAI-1 que lo tenemos todos, el PAI-2 que lo tienen las mujeres cuando están en embarazo, tienen el 1 y el 2, y las personas que sufren de cáncer y son tratadas con esteroides. Entonces, esos tienen el PAI-1 y el PAI-2, y el PAI-3 todavía no está bien despejado quiénes lo tienen o lo tenemos. Bueno, entonces este TPA activa el plasminógeno a plasmina. ¿Qué es lo que hace la plasmina? La plasmina lo que hace es degradar esta fibrina que se formó, que ya no sirve para nada, que ya sobró, mejor dicho, que ya sobra, entonces coge y la degrada en productos de degradación de la fibrina, esto por las siglas en inglés, productos de degradación de la fibrina. Y esos productos los utiliza el médico para saber en qué condiciones está el paciente, si el tratamiento que se le está dando está sirviendo, entre otras cosas. Entonces, este es el sistema fibrinolítico, y el anterior que vimos es el de coagulación. Volvamos a él para continuar la charla aquí. Bueno, este era el que estábamos viendo aquí, el fibrinolítico. Y él lo que hace pues es degradar la fibrina, y la degrada, como ya dijimos, a productos de degradación de la fibrina. Bueno, no sé qué más decirles de este sistema de coagulación. Eso es en parte lo que va a entrar en el parcial. La molécula del fibrinógeno es esta, ¿no? La molécula del fibrinógeno tiene tres cadenas, 1, 2 y 3, alfa, beta y gamma. Esta es la gamma. Y están unidas, yo les pregunto, bueno, si nosotros vimos eso, no, eso se vio fue con los estudiantes de maestría, ya me iba a equivocar aquí. Bueno, entonces estas tres cadenas son iguales a estas tres, son idénticas, y están unidas por puentes de disulfuro, 1, 2 y 3 puentes. Lo que le corta la trombina son estos pequeños péptidos de 14 aminoácidos, se los corta, y es ahí donde la convierte de fibrinógeno a fibrina. Esos
cuatro péptidos que le corta son los que la convierten en una molécula totalmente insoluble. Aquí lo tenemos el fibrinógeno, aquí está la trombina le corta esos 4 péptidos y esto lo llamamos monómero de fibrina. Esa fibrina coge afinidad por otra fibrina y entonces esa fibrina empieza a crecer de forma horizontal y de forma vertical, hacia abajo y hacia arriba. Esta fibrina la une, como vemos aquí, el factor 13. Ya cuando el factor 13 une la fibrina, ya definitivamente el escape de sangre cesa, se acabó. Y hay una cantidad de personas que sufren aquí de hemofilia, no, eso no es hemofilia, de sangrados que tienen deficiencia de este factor. Eso no lo han catalogado como hemofilia, no sé por qué, pero se han descubierto 14 familias a nivel mundial que tienen ese problema, de momento 14. Bueno, ese coágulo que se forma, entonces la plasmina del sistema fibrinolítico la degrada en productos de degradación, entre esos productos el dímero D, que ya lo veremos, le veremos la importancia de ese dímero D. Ese es el que más se utiliza en Colombia para determinar, para hacerle seguimiento a los pacientes cuando cuando han sido operados pacientes de edad avanzada, para que no les vaya a dar una trombosis, o para ver en pacientes menores, para ver si el medicamento que se le está dando anticoagulante funciona. O también se mide antes de hacerle cualquier cosa al paciente para saber en qué estado tiene el estado de coagulación, ¿no? Cuando hay demasiado dímero D sin causa alguna, es porque el sistema de coagulación y el fibrinolítico no están en balance. Hay un desbalance por parte de la coagulación. O sea, el organismo está desesperadamente tratando de deshacerse de un coágulo y la persona está próxima a sufrir un infarto, una trombosis o algo por el estilo. Entonces, para eso también sirve. Bueno, este fue el sistema fibrinolítico que vimos. Me faltó decirles que aquí también la plasmina es una de las enzimas más agresivas que hay en el sistema nuestro. Es súper agresiva y por eso tenemos grandes cantidades del inhibidor, que es la alfa-2 antiplasmina. Y ese inhibidor la mantiene totalmente controlada. Nosotros no tenemos ni siquiera una sola molécula de plasmina en la sangre. Si la tuviéramos, estamos en peligro, porque la plasmina no solo activa el plasminógeno, a más plasmina, sino que activa otra cantidad de enzimas que nada tienen que ver con la coagulación. Por donde anda cortando, ataca las células, ataca los tejidos, ataca todo. Entonces, es una molécula que hay que mantener bajo estricto control y eso lo hace la alfa-2 antiplasmina. Bueno, lo que nosotros hablamos hace un momento es cuando hay un daño en el endotelio, aquí. Cuando ocurre un daño, lo que fue la hemostasia primaria y eso. Hay un daño aquí en el endotelio y entonces ahí se acercan las plaquetas y son las primeras que llegan a una hemostasia primaria. Esto ya no es un daño. Lo normal es que nosotros estemos sufriendo daños en el endotelio constantemente, por donde se escapa un poquito de sangre, y son daños microscópicos. Y entonces el sistema de coagulación entra en funcionamiento y lo tapona, ¿no? Eso es lo normal. Y cuando ya lo ha taponado, entonces viene el sistema fibrinolítico y quita lo que sobra. Es como si usted cogiera 2 tubos de hierro, los juntara, los soldara y eso que sobró por encima donde se ve la soldadura, viniera el sistema fibrinolítico, lo lijara y lo dejara los 2 tubos como si ahí no hubiera habido nada. Eso es lo normal, ¿no? Pero esto ya no es normal.
Esto ya es un trombo que se le está formando al paciente por X o Y motivo. Como vemos, el endotelio está intacto. Este trombo creció sobre el endotelio y es ahí donde está el peligro, ¿no? Bueno, ese peligro lo vemos más adelante. Entonces, esto que usted ve aquí negro es la malla de la fibrina de coagulación que vimos. Y este es en sí el trombo que forma esa fibrina, ¿no? Entonces, el sistema fibrinolítico trabaja sobre ese trombo. El sistema fibrinolítico basado en el ATP. Porque el sistema fibrinolítico basado en la uroquinasa no hace eso, él no se posesiona sobre el trombo, sino que él activa el plasminógeno en cualquier parte de la circulación que se le encuentre, ¿no? Porque ese es otra enzima que activa el sistema fibrinolítico. Pero aquí el TPA es liberado por el endotelio, como vemos aquí. Parte de ese TPA va al hígado para ser degradado, parte es inhibido por el inhibidor que acabamos de ver, forma un complejo, y también va al hígado para ser degradado, y parte se pega al trombo. Se pega al trombo junto con el plasminógeno. Y los dos, entonces, el TPA activa el plasminógeno a plasmina. Y esta plasmina tiene que quedar pegada al trombo. El trombo empieza entonces a degradarlo y lo degrada a lo que llamamos producto de degradación de la fibrina, que ya vamos a ver cuántos son. Entre esos el que acabamos de ver, el dímero E. Y esto va entonces al hígado para ser degradado. El plasminógeno que se suelta, como ustedes ven aquí, es inmediatamente inhibido, por lo que les decía, ¿no? Porque es una molécula extremadamente agresiva. Bueno, dentro del sistema de coagulación, entonces tenemos varias hemorragias o varias patologías. Ahí tenemos el factor 9, el factor 11 y el factor 8, que son hemofilias tipo A, la 8, B, la 9 y C, la 11. ¿No? La deficiencia de la 11. Esas son las tres hemofilias que conocemos. Ya sabemos que en nuestro país hay 5.000 hemofílicos. Afortunadamente en estos momentos ellos ya están siendo tratados con concentrados de estas proteínas, concentrados de altísima pureza, entonces evita, además son recombinantes. En ese sentido, la salud en Colombia como que ha avanzado un poco, ¿no? Porque anteriormente les ponían el concentrado del plasma. El ponerle el concentrado del plasma de otra persona, pues está tomando muchos riesgos de que le peguen chagas, de que le peguen hepatitis, de que le peguen SIDA, ¿no? Entonces, esto es algo ya como, bueno, el mismo paciente aquí en Colombia se lo aplica cuando considera necesario aplicárselo o cuando el médico le diga. Entonces, esos tres factores ya los están dando. Bueno, estos son riesgos de hemorragias, estos tres factores, la deficiencia de ellos. Y la deficiencia de la antitrombina, la proteína C y la proteína S son riesgos de trombosis en los pacientes, ¿no? La antitrombina, ¿cuál es? Es el factor 3. La antitrombina, ¿qué hace? Inhibir la trombina. ¿Cuándo la inhibe? La inhibe cuando encuentra heparina. Cuando al paciente se le aplica heparina, la heparina activa la antitrombina y la antitrombina elimina la trombina, porque la trombina es también una enzima de la misma familia de la plasmina que activa cualquier factor de la coagulación. Todos los activa, todos. Entonces, eso es una forma de desacelerar el sistema de coagulación con la heparina. La heparina no actúa directamente en la trombina, sino que actúa activando la antitrombina y la antitrombina inhibe la trombina, la elimina de la circulación.
La proteína C en complejo con la S forman un complejo e inhiben el factor 5. Lo degradan, lo rompen en pedazos. Y entonces ahí se evita que se active aún más el sistema de coagulación y entonces eso evita una trombosis. O sea que la deficiencia de estas tres es un grave problema para el paciente porque puede causarle trombosis. Bueno, factores de riesgo adquiridos. Factores de riesgo de trombosis. Hay unos que son adquiridos, otros que son heredados y otros que son desconocidos. Entre los adquiridos, pues contamos con el avance de la edad de las personas, tiene esa tendencia a problemas trombóticos, la inmovilización. Está inmovilizado por X o Y motivo. Eso hace que la proteína, la persona tenga tendencia a trombosis. Cirugías mayores, cirugías grandes. Antes de hacer la cirugía se debe de ver en qué condiciones están los pacientes antes de hacerle cirugías. Las cirugías ortopédicas, porque ahí se libera el factor tisular. Cuando agreden el hueso, se libera el factor tisular y hay riesgos de coagulación. Cáncer, los anticonceptivos orales que usa la mujer y la terapia de reemplazamiento hormonal. Todos estos son adquiridos. Los genéticos pues son el factor 5 Leiden, que consiste en que el factor 5 se muta un solo aminoácido, el 509, de un ácido, de una arginina o una glutamina. Y eso hace que entonces ya lo que vimos, la proteína C en complejo con la S, no lo reconozcan y no lo degraden. Y entonces el sistema de coagulación sigue trabajando a toda máquina y entonces la persona puede sufrir. Estas personas mueren normalmente entre 40 y 50 años y si usan anticonceptivos orales pues pueden morir más temprano porque eso potencia la coagulación. El polimorfismo de la protrombina y las disfibrinogenemias. El polimorfismo de la protrombina pues son mutaciones que sufre la protrombina en diferentes partes y tiene varios genes. Las disfibrinogenemias son mutaciones en el fibrinógeno. Hay muchísimas. Todas estas disfibrinogenemias son como conocidas por la ciudad donde ellas fueron descubiertas. Digamos la Caracas, la Nueva York, la Tokio, la Estocolmo, la París, y ya hay varias ciudades, París 1, París 2, París 3 y así sucesivamente. De ese tipo de mutaciones que tienen diferentes consecuencias. Bueno, desconocidos tenemos entonces la hiperhomocisteinemia, no sé en qué va eso. Hace ya varios años que no he mirado en qué va eso. Los niveles elevados del factor 8 también causan hemorragias. Bien puede causar deficiencia puede causar trombosis y elevadas concentraciones hemorragias. Bueno, en el sistema fibrinolítico, factores de riesgo hemorrágicos. Entonces, deficiencia de la alfa-2 antiplasmina, que es la que degrada la plasmina. Si no la inhibe la plasmina, entonces, como les decía, la plasmina empieza a activar otras enzimas y se vuelve loca y termina uno con hemorragias. Niveles elevados de TPA. Si el TPA está muy elevado, pues va a producir demasiada plasmina. Y otra vez, la plasmina, como les decía, es una enzima extremadamente agresiva. Si no hay suficiente PAI-1 para inhibir el TPA, entonces también vamos a sufrir de problemas hemorrágicos.
Y si tenemos mucho PAI-1, pues vamos a sufrir problemas trombóticos. Factores de riesgo de trombosis, el plasminógeno, deficiencia de él. Si no hay suficiente plasminógeno para producir plasmina, pues si no hay plasmina, no hay disolución del trombo que se forma. Deficiencia del TPA. Si no hay TPA, pues no hay activación del plasminógeno y no va a haber plasmina, y la plasmina es la que degrada el trombo. Por lo tanto, estamos en riesgo de una trombosis. Y el polimorfismo del PAI-1. Se ha descubierto en muchas personas que tienen un polimorfismo y entonces producen demasiado PAI-1 y eso es un riesgo de trombosis. Bueno, estos sí ya son resultados de esos estudios que nosotros hicimos y demostramos. No creo que sea como del interés de ustedes esto todavía. Esto fue lo que nosotros pues demostramos aquí, todos los resultados. Y no, pues era más que todo eso lo que quería mostrarles de la coagulación y la fibrinólisis. Bueno, esto sí se lo podría como de pronto mostrar, pues, esta partecita aquí. Mire, cuando hablamos de una isoforma, que una proteína tiene isoformas, entonces normalmente la proteína se ve así como una banda, pero cuando la hacemos en dos dimensiones, en esta y en esta, ella se rompe, esa banda se rompe como vemos aquí en puntos. Entonces aquí podemos, por ejemplo, identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quizás tiene más de 7 isoformas. O sea, es la misma proteína que ha sufrido una mutación X. Entonces uno coge estos punticos y los analiza y mira a ver cuál de ellos es que le está causando el problema patológico al paciente. Es como más o menos eso. Y estos ya son pues como los proyectos y las conclusiones a las que nosotros llegamos. Este fue el grupo de investigación nuestro. Y muchas de esas personas ya no, por dicho ninguna de esas personas está con nosotros. Ninguna, ya todos se fueron, andan en otras cosas. Los que están aquí como Bakel Orosainz, que es como un profesional con un pregrado, este ya se doctoró, este también se doctoró, todos están ya doctorados, incluyendo a este médico veterinario que está aquí. Este no, este se quedó, vive aquí en Pamplona, se quedó de biólogo, ahí anda de biólogo. Esa tampoco se doctoró. Esta sí se doctoró en Brasil, se postdoctoró inclusive, y en estos momentos está en la Universidad de Nariño. Esta está en Chile, doctorándose. Este hizo una maestría, está en su tierra, que es por allá por Arauca. Este está en la Universidad de Francisco de Paula, Santander de Cúcuta. Ese no sé si se ha doctorado o ha hecho maestría o qué. Este se doctoró en México. Hace poco se doctoró, ella me hizo una maestría. Con nosotros hizo el trabajo de grado de biólogo. Él se fue a México, hizo una maestría y hizo un doctorado. Y ahí termina todo. Entonces dejemos esto de esta forma. Ahí les di más o menos lo que leía el otro grupo, aunque en realidad no fue precisamente lo mismo, pero sí como lo más importante. Lo más importante se les dio ahí. Bueno, entonces no sé si son van a ser las 8. Entonces no sé si le metemos algo a este artículo o lo dejamos para el martes.
si van a hacer alguna actividad, ¿no? El otro grupo lo discutió más o menos bien. El grupo de el A discutió este artículo bastante bien ayer, pues no todos los estudiantes, porque en realidad los que participan en este tipo de discusiones son muy poquitos, son 2 o 3. Pero los otros no quiere decir que no sepan, sino que hay gente tímida, hay gente que no le gusta hablar, no le gusta salir en público, no quiere hablar. Muchos saben lo suficiente e inclusive ven la discusión como un poco ridícula y así. Hay de todo, hay otros que porque no saben y así. Pero lo importante es que se vayan con los conocimientos que son. Bueno, entonces no sé si alguien quiera decir algo sobre este artículo, o sobre la exposición, o sobre los artículos anteriores. Ah, sí. Sí, yo estuve buscando la solubilidad. Ella tiene una solubilidad de partes por millón. Tiene lo máximo que se llega a disolver son 84 partes por millón. Eso traducido a microgramos sería aproximadamente 84 microgramos, lo que la solubilidad que ella tiene. No, entonces es una solubilidad bastante baja, es muy baja. Pues no serviría como medicamento en el caso del artículo que vimos. Ese fue el artículo de enzimas, ¿no? Ese fue el artículo que vimos de enzimas. Entonces, no, es difícil utilizarlo como medicamento. Ahora, yo les envié un artículo donde hablaban de cómo se ampliaba la solubilidad de esa molécula. Pero creo que no la han podido ampliar lo suficientemente como para decir que se puede utilizar como medicamento. Ya si lo van a utilizar como medicamento, tendrían que usarlo de pronto con la albúmina, porque la albúmina es transportadora de medicamentos, de ácidos grasos, de metales, ¿no? Entonces de pronto con albúmina mejoren la efectividad del medicamento, pero lo veo bastante difícil. Eso fue lo que encontré de esa solubilidad. A mí sí me extrañó que no fuera más soluble, porque de todas maneras tiene 7 oxígenos. Claro que tiene como 24 carbonos. O sea, es como el 30% de la molécula es soluble. Podría ser soluble, ¿sí? Y eso fue lo que dio 84 partes por millón, o sea, como 84 microgramos por litro. Entonces, sí, bastante poco. ¿Quién sabe qué se podrá hacer porque al ser humano pues no se le puede aplicar componentes hidrófobos en la sangre porque se le precipitan. Entonces está como complicado utilizarlo como medicamento. ¿Quién sabe? De pronto encuentran alguna forma de hacerlo más soluble. De pronto pegándole más moléculas de oxígeno o de nitrógeno. Pero entonces de pronto le va a cambiar las características que tiene como medicamento. De pronto ya no le sirve, porque le está cambiando la estructura tridimensional. Entonces es complicado, es una cosa muy, muy complicada. Veremos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué más tiene para decir de esto? De este artículo. Ya si ustedes no tienen nada que decir de ese artículo, pues entonces dejamos... Profe,
Sí, dígame. Pues, o sea, lo que yo entendí de lo que es la parte de azúcar es que hay una proteína de unión de elementos sensibles a carbohidratos. Ya esta, pues, se une lo que es glucosa, fructosa y lo que es cialulosa con un grupo fosfato. Pero entonces no me queda claro si es que cuando se forma este complejo, cuando se une estos monosacáridos, este complejo se transporta ¿a dónde? ¿Al citoplasma o al núcleo celular? El complejo entre los monómeros y qué proteína. Y la proteína de unión al elemento sensible de carbohidratos. La que tiene como... ¿Cómo es que se La llama? HRP. Sí, señor. Sí, ¿qué pasa con esa? ¿Cuál es su función o qué hace? Pues yo entiendo que esa CHREBP lo que hace es como inducir a una traducción de genes para lo que es se me olvidó el nombre. Eh, gen, que activa genes para la transcripción de respuesta a carbohidratos. Pero Sí, entonces exactamente ese complejo se movería al núcleo, pues para que se dé esa traducción. sí, claro. Si actúa sobre el DNA, Ujú. pues tiene que obviamente desplazarse al núcleo para hacer su efecto. Ujú. Ah, listo. No, sí, profe, esa era como la confusión. Usted no miró esta figura, trata en parte sobre eso. Es que no la entendí muy bien. Sí, pero aquí hay un consumo de nutrientes por parte del individuo. Ujú. Esos nutrientes son convertidos bien sea a azúcares, Sí. eh, ácidos grasos o proteínas, o sea, aminoácidos, a sus componentes originales, ¿no? Y entonces, al parecer, lo que usted está hablando es de esta parte, ¿no? Sí. Que la glucosa o azúcares en complejo con esta proteína, la HRBP, inducen la expresión de genes. Mm, ¿Sí? Inducen la listo. expresión de genes. Y esta proteína, como podemos ver, también tiene una influencia sobre eh, el metabolismo, ¿no? Induciendo la glicólisis, la vía de las pentosas y la lipólisis. Estos dos los vamos a ver nosotros, este no. Pero esos dos los vemos pues ampliamente más adelante. Y así sucesivamente pues los ácidos grasos con las PARP, ¿no? Inducen el metabolismo de los lípidos y la cetogénesis. Y de igual manera las proteínas, como vemos aquí, tienen una expresión de genes que inducen a, a la síntesis de proteínas y otras cosas. Entonces esas figuras pues son muy dicientes, ¿no? Ujú. ¿Dónde fue que quedé? Esto lo saqué dos veces. Esa es la número 1. Entonces no sé, ¿qué más? ¿Qué patologías tratan aquí? ¿Esa qué figura es? La uno, ¿no? Sí, ¿qué patologías son las de las que hablan en el, en el artículo? Pues como que la más a destacar sería lo que es... Ah, se me olvidó. Diabetes.
Y también lo que es ¿Qué tipo de diabetes? las dos, tipo uno y tipo 2. Pero si es así, sí se puede tratar las dos, indiscriminadamente con un mismo medicamento. No, no creería. Por eso. Entonces, ¿cuál de ellas es la más importante ahí? Que se podría tratar con medicamentos sería la tipo 2 porque la uno ya es error genético. No, es así. Bueno, no se sabe cuál de las dos sea genético. Bueno, lo importante es que es la 2. La 2, la diabetes 2 trata sobre qué. ¿Qué es lo que falla? Los receptores de insulina. Cuando se presenta una sobreexposición de esos receptores de insulina, pues valga la redundancia, pues a la insulina. Entonces ya no se puede hacer toda esta vía lo que es glucogenogénesis. Ya no se puede almacenar esa glucosa. Ujú. O sea, pero ¿cómo ve usted el problema? El problema de la diabetes 2. ¿Qué es lo que la causa? Eh, Usted dice que es un receptor. ¿Qué sí, pasa con el señor. receptor? Pues básicamente se daña, porque es que Sí, el el receptor está paciente, dañado, exacto, exacto. Entonces no hay una captación de la insulina. exacto, sí, señor. Ok, sí, eso es correcto. ¿Y la tipo 1 de qué trata? La tipo uno, si no estoy mal, es cuando... Eso es en niños, ¿no? Si no me equivoco, la tipo uno. No, pues esa la tienen adultos también, pero Ah. sí, es más que todo como a gente joven que le da ese tipo de diabetes. Ujú. Eh, si no estoy mal, es como que el sistema inmune del paciente no reconoce esos receptores de insulina y los elimina. Se me olvidó el nombre, cuando el sistema inmune ataca al mismo organismo, Autoinmune. autoinmune, eso. No, pero no, sí, pero, o sea, no hay una producción de insulina. Uy. ¿Hay o no hay producción de insulina? Pues según lo que dijo mi compañero, no habría producción de insulina. Exacto, sí, ese es el problema, esa es la tipo 1. Pero entonces ese problema se soluciona fácilmente inyectándose insulina. Ok. Sí, entonces el paciente simplemente cuando come va y se inyecta insulina para que haya un correcto metabolismo de la glucosa que hay en la sangre y no se le suba. No, pues, si el paciente es juicioso, pues le va bien y no tiene mayores problemas. El problema es con la otra, con la diabetes tipo 2, porque aquí es como usted bien lo decía, un defecto en el receptor. El receptor no capta la insulina. Tenemos la insulina, pero no la capta. Bueno, entonces en este artículo, ¿qué fue lo que hicieron? ¿O qué es lo que proponen para mejorar esos receptores? Yo les dejé a ustedes, les quería preguntar también ahora que estaban juntos, pero se me olvidó la pregunta. Yo les subí a ustedes unas preguntas o reflexiones, ¿no? Pero, al Classroom. Sí. eh, Sí, profe, ahí están. Sí, ahí están. Bueno, listo. Es que yo tenía unas de pero no las encuentro, de este artículo. Bueno, de todas maneras, ¿qué hay qué fue lo que o quieren hacer para mejorar esos receptores, para que capten la insulina?
¿Qué fue lo que utilizaron? ¿Qué tipo de medicamento es el que proponen? ¿Dónde actúa ese medicamento? ¿A qué conclusiones se llegaron? Se dijo que mejoraba la captación de insulina o no mejoraba. Todo eso son preguntas que pueden caer dentro de lo que es el quiz. Y todas esas preguntas las resolvieron los estudiantes del grupo A. Y entonces muy probablemente caigan esas preguntas. Y entonces tienen que andar pilos con esa parte. ¿Cuántos tipos de CHRBP hay? Perdón, profe, no lo entendí. ¿Cuántos tipos de CHRBP hay de esta enzima? No sé, la verdad. Bueno, eso está dentro del libro, del artículo. Yo pienso que ustedes deben de leer ese artículo mejor, porque si no, no creo que aclaren el parcial. No creo que lo lleguen a aclarar, ¿no? Porque eso está basado muchísimo en lo que es estas enzimas. No sé si por aquí hay una, miremos esta figura. Entonces ahí vemos lo que usted decía, ¿no? Esta enzima está trabajando, como vemos ahí, sobre el ADN. Está produciendo una cantidad de mRNA y esa cantidad de mRNA pues estos son proteínas que se van a expresar y van a acelerar la glicólisis, la pentosa, la vía de las pentosas y la lipogénesis. Esto le dice también que la proteína, ¿cómo fue activada esta proteína? Se estaba hablando de eso. Y entonces es por la glucosa que hay en la sangre, acetilizada. Como vemos aquí, esto es un acetilo, esto es otro acetilo y esta es la glucosa. Ambos forman complejos con la enzima y la activan para que ella produzca estos mRNAs y tenga un efecto sobre estos sistemas, ¿no? Y como vemos ahí, aquí hay fructosa, hay glucosa, fructosa y silosa. Todas ellas, como vemos, activan esa proteína para que se una al ADN, que era lo que usted estaba detrás de eso ahí ahora. Hay otras figuras también, la 1 ya la vimos, sí la vimos, ¿no? Sí, señor. La 2, hay otras por aquí. Profe. Sí, dígame. Cuando usted se refería a los tipos de CHERF, son CHERF alfa y beta, ¿verdad? Sí, correcto, son esos dos que hay. Que el alfa es del tejido adiposo y el beta que sería de los islotes pancreáticos. ¿O estoy...? Sí, correcto. Sí, solo era eso. Sí, entonces sí.
Sí, Y quería salir de la duda si eran esos. sí, de esta enzima hay tres: la alfa, la gamma y la beta. ¿Cuál es la función de esa proteína? Entonces, eso lo pueden ustedes ver aquí, ¿no? Que los ácidos grasos o derivados forman un complejo, ella actúa sobre el ADN y produce mRNA de diferentes proteínas. Pero aquí hay unas cosas muy importantes que yo veo que no las han mirado. Por ejemplo, ¿cuál es el medicamento? Eso es central en este artículo. ¿Cuál es el medicamento importante en este artículo? Pues eso yo veo que ustedes no lo han tomado y eso es parte de las conclusiones que ellos sacaron, de si se utiliza o no se utiliza, dónde actúa ese medicamento. Tampoco han tocado ese tema. No sé, yo les aconsejaría que lo leyeran bien y el martes se pusieran de acuerdo con Aponte para hacer una reunión y hacer un repaso de eso. Porque yo pues en este artículo yo no les veo como los suficientes conocimientos para ganar ese quiz. Y si no ganan ese quiz, les queda difícil al final. Tienen que ganar todos los quiz que han presentado. Entonces, no sé, ustedes verán como quieran. Sí, profe, es mejor para el martes. Sí, profe. Sí, ya ustedes se pondrán de acuerdo sí, porque se nota que pues de pronto han leído, pero no han leído lo suficiente. Como para el grupo de ayer sí leyó como lo suficiente. Mire que aquí tenemos las conclusiones y aquí hablan del medicamento, ¿no? Y sacan una conclusión de ese medicamento, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que dejémoslo para el martes. Ustedes hablan con Aponte y le dicen, bueno, queremos una reunión a las 9, que es la clase normal, o a las 6, que es asesorías. Entonces, pues, ustedes verán, ustedes hablan con ella, y no solo de este artículo, sino que se puede hacer un repaso de todo. Entonces ustedes dirán, dejamos esto ahí hasta el próximo martes. Sí, profe. Bueno, entonces así quedamos. Entonces nos vemos el martes. Ya ustedes me dirán a qué hora. Listo, bueno, hasta luego, que estén bien. Gracias. Listo, profe, hasta luego.